Escenas como esta le resultarán ciertamente familiares. Se trata de las conocidas rebajas que se producen en los supermercados cuando los precios de los productos se reducen a más de la mitad, lo que lleva a una multitud a empujarse para conseguir al menos un artículo. Lo curioso es que un incidente similar ocurre en un libro escrito por un conocido autor del siglo pasado. Esto es lo que escribe. La línea que he citado está tomada de la novela 1984 de George Orwell, publicada en 1949. A pesar de ser una ficción distópica, que describe un futuro en el que las personas viven bajo una opresión severa, gran parte del material se basa en la realidad política de muchos países, tanto pasados como actuales. Este pasaje del libro captura perfectamente lo que ocurre cuando las personas están absortas en un comportamiento colectivo. Todos los instintos y el primitivismo se desatan como si fuera una lucha por la existencia. Cuando los aficionados al fútbol se pelean, ocurre algo similar. Se impone una mentalidad inmediata de nosotros contra ellos, y todo el que lleva la camiseta del equipo rival es visto como un enemigo, mientras que el que lleva la camiseta del mismo equipo es visto como un amigo. Es extremadamente difícil para las personas recuperar su conciencia individual de libre albedrío después de haber sido dominadas por este estado colectivo, lo que las deja vulnerables a la manipulación de otros que dicen lo que quieren oír. El colectivo puede convertirse en una doctrina central para varias ideologías, como el colectivismo, en el que los objetivos de un colectivo concreto, como un estado, una nación, una clase socioeconómica, un grupo étnico o una sociedad, tienen prioridad sobre los objetivos de los individuos. Sin embargo, este espíritu colectivo tiene un aspecto positivo cuando se trata de la formación de grupos y el sentido de pertenencia, evitando que el individuo caiga con frecuencia en un profundo abismo causado por sus propios pensamientos y tendencias destructivas. Estas ideologías colectivistas incluyen el fascismo y el comunismo. George Orwell pensaba que el auge del totalitarismo, un sistema político en el que un aparato estatal centralizado intenta controlar todos los aspectos de la vida de las personas, se debía en gran medida a la adopción generalizada de una mentalidad colectivista. Todas las naciones totalitarias del siglo XX se estructuraron en torno a algún tipo de ideología colectivista. En China y la Unión Soviética, por ejemplo, fue el fascismo. En Italia fue el fascismo. Y en Alemania existió ese régimen que no puedo nombrar, pero que ya sabes lo que es. Esto se debe a que la capacidad de un tirano para explotar el bajo nivel de conciencia individual que mantiene una población en su conjunto cuando está subyugada por el comportamiento gregario es una de las cosas que le lleva a ascender al poder. Una vez que la gente se ha convertido en ovejas, esperando a que su pastor las guíe, éste puede manipular fácilmente sus emociones e infundir miedo para inculcar obediencia. En una campaña de propaganda, los medios de comunicación presentan al público pruebas, ya sean auténticas o falsas, de un crimen atroz de importancia nacional o mundial, o de una catástrofe que puede perjudicar gravemente a la sociedad. La representación dramática y convincente del suceso o la crisis por parte de los medios de comunicación puede desencadenar una histeria colectiva que se perpetúe. Los informes iniciales pueden animar a la gente a publicar sus reacciones precipitadas y basadas en el miedo en las redes sociales, lo que solo alimentará el frenesí y exacerbará la atmósfera de miedo. Y ese es el tema principal de 1984, de George Orwell: utilizar el terror y la vigilancia continua de los ciudadanos para controlar todo un país. Sin embargo, debemos comprender cómo se dividió la sociedad en la novela, para comprender cómo se lavó el cerebro a la gente para que creyera fervientemente en un tirano déspota. Bueno, las naciones del mundo
se dividieron en 3 superpotencias tras una guerra nuclear. Oceanía, que comprende América, Australia, Inglaterra y una parte del sur de África, fue la primera. Eurasia, que comprende la parte norte de los continentes europeo y asiático, es la otra superpotencia. Asia Oriental, que comprende China y sus países vecinos, fue la última. Nadie está seguro de si estas 3 superpotencias están o no en guerra todo el tiempo. El gobierno de cada país declara la guerra para mantener a la población atemorizada y desviar los bienes producidos en fábrica del mercado y enviarlos a las líneas de frente del conflicto. Esto priva a la población de recursos, porque los bienes no se venden, lo que mantiene a todos en la pobreza o estancados en sus ingresos. Los estados convencen a la población de que necesitan protección estatal, utilizando la justificación del gasto en seguridad fronteriza. La novela tiene lugar en Oceanía, un país dividido en 3 castas. El Gran Hermano, el tirano a cargo de estas castas, es omnipotente y omnisciente. Está en la cima de la pirámide, pero nadie lo ha visto nunca. En cambio, es simplemente una voz en la radio y un rostro en las pancartas. El papel de Gran Hermano es servir como punto focal para el miedo y la irreverencia, que son sentimientos que una manada puede controlar más fácilmente. En realidad, Gran Hermano es la acusación de Orwell contra Joseph Stalin, el tirano soviético que los gobernados consideraban todopoderoso. El núcleo del partido, que se encuentra justo debajo de Gran Hermano en la pirámide, se encarga únicamente de mantener y extender la autoridad mediante el terror. Para mantener la coherencia de la explicación, hablaré primero de la base de la pirámide y luego del centro. La población en su conjunto, o las masas, están en la base de la pirámide. Sin embargo, el estado totalitario, al que se hace referencia en el libro como el partido, no vigila ni controla a las masas porque se controlan a sí mismas. Trabajan más de 16 horas al día para intentar sobrevivir, lo que les deja poco tiempo para pensar o incluso para ser conscientes de los principales problemas. En su lugar, se limitan a sus circunstancias locales, preocupándose únicamente de cómo sobrevivirán hasta fin de mes. Se autodestruyen a través del juego, la prostitución, la bebida y la lotería en un intento de adormecer su dolor y separarse de la realidad porque son incapaces de comprender que el mundo puede ser diferente de lo que es. Sin embargo, el partido es consciente de que las masas solo se volverían violentas si el desarrollo de la tecnología industrial les obligara a adquirir más instrucción y mejor educación. Para evitarlo, las ventas de libros y la educación se ignoran o se redirigen al gasto fronterizo. Me doy cuenta de que es triste, pero ¿no es cualquier similitud con nuestro mundo solo una coincidencia? Ahora, inmediatamente debajo del núcleo del partido, en el centro de la pirámide esbozada en el libro, se encuentra lo que George Orwell denomina el partido exterior. El partido exterior es supervisado continuamente, ya que, a diferencia de la población general, tiene la capacidad de tomar el poder. Esta clase suele estar formada por científicos, periodistas, funcionarios, artistas, burócratas, sociólogos, educadores y políticos. Según el partido, la voluntad de poder y el crecimiento del cinismo político son las verdaderas amenazas a las que se enfrenta por parte de esta clase, el partido exterior. Dicho de otro modo, el problema de esta clase es similar al educativo, pero tienen recursos reales para socavar la cima de la pirámide. Esta parte intermedia de la pirámide es constantemente manipulada para pensar y actuar de la manera que el partido en la cima de la pirámide quiere que lo hagan para evitar que esto suceda. Criticar a aquellos que actúan o creen de manera diferente al partido es una forma de manipularlos. Los amigos pueden criticar a sus amigos.
Los niños pueden criticar a sus padres, etc. Un individuo puede ser criticado si una declaración escrita o un gesto se interpretan como irrespetuosos o van en contra de los deseos del partido. Te guste o no, George Orwell previó hace más de 50 años la exclusión a la que se enfrentan hoy en día tantas personas en Internet por supuestamente decir o pensar cualquier cosa que vaya en contra de las directrices de la guía de la patrulla del pensamiento en las redes sociales. Sin embargo, el aspecto más intrigante de la novela es que una patrulla del pensamiento, conocida como la policía de las ideas, existe realmente. Se encarga específicamente de vigilar cada acción de los residentes, incluso cuando creen que están solos. La patrulla vigila de cerca todo, incluso los pasatiempos y las expresiones faciales. Esto me recuerda mucho a los teléfonos móviles modernos que pueden escuchar nuestras conversaciones o incluso acceder a nuestros datos. O cuando lo único que puedes recordar es haberle dicho a tu amigo que querías comprarte unas zapatillas nuevas. ¿Cómo crees que aparecería un anuncio de zapatos en tu muro? La interrupción del crimen es un programa de formación que se enseña a las personas desde una edad temprana y es otro ejemplo de manipulación literaria en el libro. Los jóvenes de la novela están condicionados a sentirse aburridos o irritados si una serie de argumentos pueden ser dirigidos por un camino que está en desacuerdo con las creencias del partido. También se les enseña a interrumpir el pensamiento crítico en la escuela. Son incapaces de entender analogías y no pueden usar el razonamiento lógico. Dicho de otro modo, la interrupción del crimen es, por supuesto, una forma de ignorancia protectora del partido. Cuando los pensamientos de una persona están a punto de surgir, se interrumpen inmediatamente, ya sea rechazándolos o mediante un arrebato emocional. Sin embargo, la manipulación más común empleada por el partido se conoce como pensamiento dúplice, que es la convicción simultánea en dos ideas opuestas. Funciona de la siguiente manera. La parte externa, que es la clase de la pirámide, también se encarga de cambiar todo el material que va en contra de los deseos de la parte y convertirlo en su beneficio. Esto incluye libros, periódicos, discos y artículos de noticias. Debido a que él mismo manipula la información, el intelectual del partido es consciente de que se está manipulando, pero también se persuade a sí mismo de que no se está violando la realidad debido al ejercicio del double thinking. Conscientemente, el double thinking funciona. De lo contrario, no te darías cuenta de que estás falsificando hechos. Sin embargo, el doble pensamiento también funciona de manera subconsciente, ya que, de no ser así, induciría una sensación de engaño y vergüenza. Por ejemplo, cuando alguien mira el césped, se da cuenta de que es verde, pero se ve obligado a imaginar que es azul, lo que le lleva a suponer que el césped es realmente azul. Lo hace sin darse cuenta de que se está contradiciendo a sí mismo. ¿Se contradice a sí mismo? Efectivamente, pero ese es el objetivo. Las terminologías utilizadas en el libro parecen ser una mezcla de dos o más palabras. ¿Te has dado cuenta? Duple. El pensamiento, la crítica y la interrupción se deben a que son un componente de la manipulación continua del partido, esta vez a través del lenguaje. La novela enseña a la sociedad a escribir y comunicarse en un lenguaje completamente nuevo, conocido como nuevo discurso. Se creó combinando diferentes términos, a menudo en oposición entre sí, con el objetivo específico de limitar el pensamiento de las personas y evitar que se expresen con mayor claridad. Esta reducción de palabras abreviaría la realidad y detendría lo que el libro denomina delito de pensamiento. Se ha reducido otra palabra. Son ideas que contradicen los principios del partido. Por lo tanto, el delito de pensamiento sería imposible y nadie sabría cómo criticar al partido si los individuos tuvieran menos palabras para comunicar sus quejas y sentimientos.
una sola información crucial, como en Un mundo feliz de Aldous Huxley y en la distopía de George Orwell. El Estado prohibió a la gente leer obras de escritores como Shakespeare, que añadió más de 1500 palabras al idioma inglés, facilitando a las personas la expresión de sus pensamientos y emociones. ¿Por qué estas distopías incluyen constantemente a Shakespeare? En cualquier caso, como se ha demostrado claramente, la base de la ideología autoritaria son las falsedades, las hipocresías y las contradicciones. El régimen totalitario presenta el cautiverio de la persona como su emancipación. La censura de la información se denomina proteger la verdad. El desarrollo es la destrucción de la economía o la cultura. Se afirma que la toma del poder militar de otras naciones es un paso hacia la libertad y la paz. El llamado Ministerio de la Paz, en 1984, es en realidad responsable de iniciar conflictos. El Ministerio de la Verdad, que manipula la información y produce propaganda. Además, está el Ministerio de la Abundancia, que hace que las cosas escaseen. Las palabras "la guerra es paz", "la libertad es esclavitud" y "la ignorancia es fuerza" están escritas en el exterior del Ministerio de la Verdad, que es el tema de la novela. Esto solo tiene sentido debido al nuevo discurso y al proceso de doble pensamiento que la población ha experimentado durante décadas. Como si todas estas técnicas de manipulación no fueran suficientes, el partido también promueve un evento denominado Semana del Odio. Aunque el público desconoce si los países están realmente en guerra, en este momento se erigen en las ciudades stands, pantallas y pancartas con imágenes de los adversarios para que la gente exprese su rabia y use malas palabras. Les guste o no, esto los hace más devotos del partido, ya que les hace percibir todo lo que se opone a él como hostil o adversario. Ni siquiera tengo que comparar esto con la situación actual. Sin embargo, en términos de manipulación de la información, grabación de archivos y censura en general, el libro hace uso de una serie de incidentes que ocurrieron en la Unión Soviética y el Reino Unido. Por ejemplo, las conferencias que el gobierno estalinista de la Unión Soviética ofrecía a los empleados durante sus descansos sirvieron de inspiración para esta Semana del Odio. La prensa soviética y las palabras inglesas de la Segunda Guerra Mundial también sirvieron de inspiración para la nueva jerga que sumergió a los hombres en la experiencia completa de la batalla. Dado que Orwell era un abierto opositor del capitalismo y un ferviente socialista, su perspectiva sobre la relación entre el colectivismo y el totalitarismo es un poco inesperada. Esperaba que el socialismo democrático se desarrollara en Occidente tras su desintegración. Sin embargo, el problema al que se enfrentaba Orwell era la escasez de ejemplos históricos o contemporáneos de una nación que aplicara eficazmente el socialismo democrático. Y en lugar de abrazar el socialismo democrático, todas las naciones que abrazaron el colectivismo en la primera mitad del siglo XX, incluidas Rusia y Alemania, adoptaron lo que Orwell denominó colectivismo oligárquico. Un régimen totalitario conocido como colectivismo oligárquico se produce cuando unas pocas élites selectas utilizan la fuerza y el engaño para consolidar el control bajo la apariencia de colectivismo. Y el sistema en el centro de 1984 es precisamente esto. Además, Orwell estaba muy preocupado de que este régimen despótico y oligárquico se apoderara del mundo. Una de las obras más conocidas de Orwell, La Rebelión de las Bestias, es una sátira masiva sobre la Unión Soviética durante la era estalinista que escribió cuando se dio cuenta de las atrocidades de la dictadura de Stalin. Orwell destiló su defensa del socialismo democrático en una línea de 1984, pero cada vez que el concepto de una sociedad igualitaria y centralizada se materializaba en la práctica,
se convertía en una dictadura que concentraba el poder en manos de unos pocos o de uno solo. En cuanto el paraíso terrenal se hizo factible, fue desacreditado. El último libro que escribió Orwell fue en 1984. Falleció en 1950, a los 46 años, menos de un año después de su publicación. Parece que esperó a terminarlo antes de morir. Sin embargo, el concepto de Viktor Frankl sobre el deseo de significado podría ayudar a entender esto. Se puede soportar casi cualquier cosa si se tiene algo a lo que aspirar. El autor Goethe tuvo un destino similar. Falleció poco después de escribir Fausto, uno de los mejores poemas jamás escritos. Por último, pero no menos importante, la frase orwelliana fue acuñada a partir de los escritos de George Orwell. Este término describe situaciones en las que un poder político centralizado socava la felicidad y el bienestar de la población, pero no por el régimen totalitario en sí, sino por la forma en que se utilizan el lenguaje y los medios de comunicación para manipular la información con el fin de apoyar un poder hegemónico concreto. Dicho de otro modo, cualquiera de las partes en desacuerdo puede acusar a la otra de manipulación utilizando el término orwelliano. Dado que mucha gente ve 1984 como una crítica al socialismo, el término en sí mismo puede utilizarse contra el orwellismo. Sin embargo, George Orwell era socialista, como ya he mencionado. Es orwellista en sí mismo llamar a Orwell capitalista para hacer que 1984 parezca una crítica al socialismo. En el libro, insta a los lectores a ver cómo el relativismo basado en creencias y, lo que es más importante, la manipulación de la información están oscureciendo progresivamente la realidad objetiva del mundo. Y afirma que el partido político no tiene nada que ver con esto. Recuerde que los axiomas son ciertos. Las reglas del mundo sólido permanecen constantes. Las rocas son duras. El agua es húmeda. Y los objetos que carecen de apoyo descienden hacia el centro de la Tierra. El derecho a afirmar que 2 más 2 son 4 es libertad. Todo lo demás se deduce si se reconoce esto. El componente central de la autoridad dictatorial esbozada en el libro fue la siembra deliberada de una confusión generalizada por parte del partido y su rechazo de la verdad objetiva. O aprendes lentamente, como dice Orwell. ¿Cómo puedo mantenerme alejado de ello? Lo que tengo delante, ¿cómo puedo evitar notarlo? A veces 2 y 2 son 4, a veces son 3 y a veces son todas a la vez. Mantener la cordura es difícil, por lo tanto, debes esforzarte más. Al volver a tu conciencia como individuo, verte a ti mismo como individuo e intentar determinar qué creencias son tuyas y cuáles te han robado a otros a través de una investigación de conciencia, siempre podrás escapar de la condición de psicosis colectiva. El protagonista de la novela, Winston, empieza a creer, al menos temporalmente, que algo anda mal, a pesar de las opiniones de los que le rodean. A pesar de verse en todas las situaciones que podrían haberle hecho abandonar su intuición, persistió en su creencia. Ser una minoría, aunque fuera solo una persona, no te volvía loco. Existían tanto la verdad como la falsedad. Además, no se estaba loco si se mantenía firme ante la verdad en contra de la oposición del mundo entero. Hasta la próxima. Recuerde suscribirse al canal y darle a me gusta al vídeo.